pueblos indígenas mesoamericanos y andinos. Es un PIB de reciente generación, ¿no? Apenas ha comenzado el usado. Bueno, pues gracias por su asistencia. Aquí les voy a platicar un poco de qué trata este PIB o cuáles son las finalidades, ¿no? Como ya ustedes saben, los PIB, pues su intención es básicamente apoyarlos a ustedes a que realicen una investigación en cualquiera de los temas, temáticas, periodos y demás. En este caso concreto, pues es un PIB que está centrado sobre todo en lo que es la cosmovisión, en el estudio y análisis de la cosmovisión, en dos áreas importantes, ¿no? Pues antes de continuar, pues también empezando a contarles, pues de dónde surge un poco este PIB, ¿no? Es un poco decirles, pues cuáles son mis fundamentos teóricos y académicos para este PIB, ¿no? Y entonces les pongo ahí esa bonita foto que es de las sextas jornadas de Inca Garcilaso, que se realizaron en Montilla, en la Universidad de Córdoba, en España, en el año 1996. Esta fue una reunión muy interesante entre académicos mexicanos y académicos peruanos. No fue la primera, ¿no? Realmente no fue la primera, ya había habido 2 o 3 reuniones más, con la intención realmente de analizar algo que llamaba mucho la atención a los investigadores de esos entonces, y eran pues, las similitudes y también las grandes diferencias que hay entre las realidades y situaciones, por un lado prehispánicas, mesoamericanas y andinas, pero también reconociendo que son sociedades que vivieron a partir del periodo colonial de una historia en conjunto, ¿no? Cada quien con sus particularidades, pero que realmente pasaron por los mismos procesos y vivieron también un proceso republicano, también vivieron distintos procesos, inclusive una relación muy intensa con las poblaciones indígenas hasta la actualidad. Y ahí lo que a mí no me gusta llamar procesos de sincretismo, no me encanta esa palabra, pero en las comunidades contemporáneas donde encontramos elementos del cristianismo amerindio o cristianismo, como le decíamos, étnico. El cristianismo étnico, muy interesantes, ¿no? Que tienen características bastante importantes, ¿no? Entonces, en estas sextas jornadas se reúnen Matos Moctezuma, Alcina Franch, López Luján, Gutiérrez Millones, López Austin, fundamentalmente López Austin, otra persona, otra muy importante mexicana, Ivana Roda, Hockenheim, Baquedano, Brolis, Michel Brolis, muy importante, Dubois, que era un gran investigador de los sistemas religiosos andinos, Tom Suidema, pues, fundamental para la etnohistoria andina, y por supuesto la gran señora María de Rostodowski de Descanseco, ¿no? Que es la que vemos ahí. Y todos ellos pues, van a llegar a la conclusión de que realmente hay muchos elementos a considerar, que es importante no descuidar, ¿no? Como uno de los resultados de esa reunión, que salió este es el primer librito que sale de esa reunión, como dice, Pensar América, Cosmovisión Mesoamericana y Andina. ¿No? Todavía no son estudios comparativos en ciencia a profundidad, porque no se han hecho. No hay una gran cantidad de estudios comparativos. Lo que normalmente sucede es que cada quien desde su área estudia. Yo estudio mesoamericanos, ellos estudian andinos, y nos juntamos y ellos platican lo que encontraron y yo platico lo que encontraron, pero no hay un cierre, no hay una conclusión. Eso es lo que todavía falta por hacer dentro de eso. Y entonces, pues López Austin, uno de mis grandes maestros, pues él dio cuenta en
en un capítulito que está aquí, también está en Manuales de Antropología, y él empieza a decir esto, ¿no? La intensidad de los estudios comparativos entre las tradiciones mesoamericana y andina no corresponden a la importancia del tema. Es decir, hasta 1996 los estudios comparativos son realmente muy inexistentes. Y de inmediato percibimos semejanzas que parecen ir más allá de la mera casualidad y diferencias que nos llegábamos a encontrar. Y esas son de las características bien interesantes que vamos a encontrar en las dos regiones, ¿no? Hay elementos simbólicos asociados sobre todo en los procesos de la cosmovisión que son muy similares, pero también tienen sus muy marcadas diferencias. Y entonces a partir de ahí pues López Hosti se empieza a reunir con Luis Millones, un antropólogo peruano, empiezan a citar una serie de libros, como que invitando a los investigadores jóvenes a que se empiecen a involucrar a estas temáticas. No han llegado a muchas conclusiones, pero empiezan también a surgir seminarios de estudios comparativos en el sitio en la UNAM, dirigido por la doctora Elena Marceto, y posteriormente van a ir saliendo otros, ¿no? Entonces, me parece que en la ENA pues, también, sobre todo siendo la licenciatura de la historia la única que lleva una materia llamada la historia de la área andina, aunque si bien en antropología en la UNAM llevan una materia comparativa, más o menos comparativa, también de ciencias políticas llevan algo por el estilo, pero todavía no muy consolidados como acá, que tenemos ya bastante tradición. Pues, así surge esta idea de hacer este programa, ¿no? Entonces, como dice ahí, ¿no? El objetivo general es analizar las cosmovisiones de los pueblos indígenas en Mesoamérica, como de la región andina, a través del estudio de los diferentes sistemas religiosos en ambas áreas, ¿no? Normalmente no me gusta leer todo el chorote que está ahí, pero bueno, ustedes pueden ver de qué se trata, ¿no? Ahorita voy a puntualizar un poco los elementos de los que nos metemos más, pero esto no quiere decir que se den clases propiamente de eso, sino que más bien se va a dar clases cercanas a conceptos teóricos para poder acercarnos a estos conceptos dentro de las realidades de las dos sociedades. Y bueno, como una de las justificaciones de este proyecto también es que sea un espacio de formación en el que se desarrollen, y esto es muy importante, investigaciones sobre Mesoamérica y la región andina a lo largo de diferentes periodos y temporalidades. Y estas investigaciones pueden ser específicas, es decir, que no todas las investigaciones se encargan o se van a meter en un aspecto comparativo. Se puede trabajar el área mesoamericana o el área andina o las dos en comparación. Pero lo que va a servir mucho es tener esta habilidad de comparar y analizar elementos comparativos. Entonces es uno de los aspectos interesantes. Ahora, nos basamos en cosmovisiones. De entrada, pues esto es, no sé, en algún momento alguien preguntaba, se daba como pregunta de qué marco teórico tiene el PIB. De entrada, el concepto de cosmovisión es un marco teórico. ¿Sí? La concepción de los pueblos que tenían a partir de diversos elementos, como puede ser la observación de la naturaleza y su propia historia, su propia experiencia humana, les va a llevar a dar una explicación coherente de la realidad que les rodea. Eso es una forma de ver la cosmovisión. Definiciones de cosmovisión hay para aventar para arriba. ¿Sí? Acá el asunto es no casarse con una. Cada alumno va a escoger lo que entiende o lo que quiere entender de cosmovisión con base en los autores que van metiendo. Entonces, pues podemos partir de estos aspectos, ¿no? Cosmovisión es la forma en que se entiende que el grupo humano da respuesta o explicación a su entorno, a todo. Aquí vemos una imagen del códice florentino, un humano. Pues ahí, ¿qué diría un indígena sobre el fuego? ¿No? ¿Qué explicación da sobre el fuego, sobre el cosmos, sobre el océano, sobre los cerros sagrados, sobre los fenómenos? ¿Cómo se explica la realidad que le rodea? ¿Cómo se le explican muchos elementos que están en torno a sí mismo, ¿no? Y lo mismo, eso lo ponía muy PowerPoint mal hecho. Pero, por ejemplo, esta es una imagen de Juan de Santa Cruz Pachacuti,
Yampisalcamigua, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, donde está representada la cosmovisión de los pueblos de Cusco, del pueblo inca. ¿No? Y ahí podemos ver bastantes elementos que son muy semejantes a lo que encontramos en Mesoamérica, donde por ejemplo podemos ver la dualidad, podemos ver la cuatripartición, podemos ver elementos de dónde está la pacha, la tierra, dónde está el cielo, dónde está Inti, la luna, el sol, etc., dónde están las estrellas, la chacana, etc. Son muchos elementos dentro de un lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué analizamos en el PIB? Pues estudiamos o analizamos los mitos, concepciones sobre el cosmos, las antropogonías, las concepciones del espacio. Entonces, por ejemplo, los estratos terrestres, así como muchos pueblos, no nada más mesoamericanos y andinos, van a comprender o van a asignarles significados alternos, por ejemplo, una montaña. En la región andina y en la región mesoamericana, las montañas son seres vivientes. En las dos se genera el agua, por ejemplo. Pero hay diferencias, ¿no? En la zona andina ya viven los ancestros, los achachi, los ahuichi, mientras que en el centro de México se guardan los mantenimientos adentro de ellas. Entonces hay semejanzas, pero también diferencias. Igual las cuevas, manantiales, los dueños del monte, la concepción del espacio, ¿no? Ahí vemos el espacio andino, como se divide en cuatro, igual que el espacio mesoamericano en cuatro más el centro, ¿no? Los estratos cósmicos, en las dos regiones tenemos estos cielos, una división de cielos de la tierra y del inframundo, y pues eso, por ejemplo, lo vemos aquí plasmado, ¿no? No me vean un astronauta, por favor. Ahí no hay ningún astronauta. ¿Quedó claro? Bien. ¿Por qué no es ningún astronauta? Porque simplemente está representando tres estratos cósmicos, los estratos cósmicos en esa lápida de Pacal. De entrada ahí se ve, no es nada más que lo que se ve arriba son aves solares, aves que siempre están asociadas a un árbol que sostiene el cosmos, donde une el ámbito terrestre, y lo que ven ahí a Pacal como acostadito, realmente no es que está manejando una nave espacial como el gran científico mexicano Jaime Maussan nos ha querido decir, sino que realmente está muriendo, está en un periodo, está muerto, tiene los ojos cerrados y está siendo devorado por un monstruo de la tierra, descarnado que se ve abajo. Y si se dan cuenta, en los tres, en el centro del centro de México, del centro de México, el lugar Mixteca Poblana, San Andrés, y por otro lado Teocalli, la Verga Sagrada. Tienen los tres elementos mismos. Estos elementos los vamos a encontrar desde Izapa, desde preclásico temprano. Pues sí, hay procesos de larga duración en estas concepciones de las estratos cósmicos. No son pues esas cosas largas de analizar, ¿no? Pero bueno, todo eso nos metemos a las metodologías y teorías para analizar este tipo de elementos. También la concepción de los tiempos, cómo se han ido construyendo la ideología sobre los tiempos, cuál es la relación del cuerpo humano con la relación que mantiene con el cosmos, es decir, cuáles son las ánimas, por ejemplo, cómo se considera el cuerpo en sí mismo, qué relación tiene con su sistema de creencias. Por ejemplo, ahí les pongo un Malki de la sociedad andina, de los Inca, que es una entidad del Inca muerto, que todavía le dan muchas cosas, le dan prestigio, pero porque tiene algo que se llama Camaken, y el Camaken es una fuerza de una entidad fuerte, es algo que está en los seres vivientes, pero probablemente también en los seres divinos o semidivinos, como las huacas. Y en el caso mesoamericano tenemos también el cuerpo con distintas especies de almas, además del cuerpo en sí. ¿Cuál es la relación de los alimentos? Ustedes creen que comen salsa nada más porque es algo sabroso. Para los antiguos mesoamericanos la salsa tenía una importancia importante, era importante porque mezclaba dos elementos fuertes que asociaban el frío y el calor, y era necesario el frío y el calor para tener un equilibrio en el cuerpo. Entonces los alimentos estaban asociados a la concepción de la cosmovisión también, porque iban a alimentarse con estas bases.
Y estos preceptos se mantienen en las comunidades contemporáneas. Se comen alimentos sagrados, alimentos relacionados con ciertas características o inclusive alimentos rituales, ¿no?, específicos en determinadas fiestas, ¿no? También vemos plantas medicinales sagradas y los animales en su relación con la cosmovisión, pero aquí sí también tengo que decir este aspecto. Esto se ve también mucho con base en los intereses de los propios alumnos. Entonces, si a los alumnos les interesa estos temas, pues abordarán estos temas, ¿no? Más se podrá trabajar un poco más en estos temas. En este caso, pues sí tenemos en estoy trabajando aspectos. Evidentemente, la muerte, los ciclos de vida y muerte son fundamentales en todas las sociedades, no nada más en Mesoamérica y área andina, pero aquí es muy interesante acercarnos con un aspecto de la antropología de la muerte y las concepciones que hay alrededor, ¿no? Estas visiones duales, ¿no? Como por ejemplo, que tenemos en el caso mesoamericano de la vida no puede existir sin la muerte y viceversa, ¿no? Son procesos y que también parecen existir en la región andina, aunque no está tan claro, ¿no? Ahí hay una diferencia de las fuentes fuerte. Nosotros en Mesoamérica, en la región mesoamericana, somos muy afortunados por la gran cantidad de fuentes que tenemos y sí, son pocas. Ahora, en la área andina son muy pocas. Entonces, en el área andina, la gran ventaja que se cuenta es que hay comunidades que quedaron muy aisladas, que han mantenido muchos elementos. No quiere decir que sean igual que hace 400 500 años, pero que hay una continuidad en muchos aspectos. Evidentemente, por parte de la cosmovisión es fundamental ver los sistemas de creencias, a las deidades, cómo se construye un dios, o sea, cómo entender que es una deidad. Las deidades mesoamericanas son muy únicas y exclusivas de Mesoamérica, no hay comparativo en ningún lado del mundo. Y en comparación, las deidades andinas tienen otras características que sí son bastante diferentes a las mesoamericanas. Pero, por ejemplo, en los Andes no existe el concepto de sagrado. No hay nada que sea como sagrado. Bueno, parte fundamental de un estudio de la cosmovisión son las manifestaciones de las cosmovisiones, cómo se manifiesta la cosmovisión. Una de las formas de la manifestación de la cosmovisión, evidentemente, es mediante el lenguaje ritual. El lenguaje ritual, el mito y lo que es el símbolo, sobre todo. Entonces, analizamos, nos metemos ahorita, por ejemplo, ya estamos entrando a lo que es el estudio del ritual, a las distintas propuestas que hay sobre el estudio del ritual, que es así, como dice uno de mis autores favoritos, él dice, hay tantas definiciones de ritual que siempre que dices una, hay alguien que va a decir que no. Siempre. Entonces, hay partida para arriba, entonces ahí como que la que vas encontrando que te permite explicar lo que estás viendo, eso es lo que tienes que ir buscando. Y dentro de los rituales, en las dos sociedades, el ritual de mayor importancia va a ser el sacrificio humano. Y en periodos coloniales esto se va a ir transformando. No quiero decir en público que siga habiendo sacrificios humanos. Vemos entonces la cosmovisión en todos sus aspectos, ¿no? Desde su relación con lo simbólico, que es el arte fundamental, y todas estas relaciones que tienen con el lenguaje sagrado, el mito, el rito, etc. Que el mito, el rito en sí están configurados dentro del lenguaje simbólico, cuestiones importantes. Y bueno, otra de las dudas que siempre hay también respecto a este tip, si me quedo nada más en lo prehispánico, no estamos en lo prehispánico, nos podemos meter sobre todo en periodos contemporáneos, ¿no? Sobre todo lo que sean las expresiones contemporáneas de las cosmovisiones y las ritualidades. Ahí tenemos a un compañero que está sentado, que fue a hacer trabajo de campo, pero recientemente regresó de su trabajo de campo a Bolivia, y ahí está, que sigue haciendo observación participante, ahí lo llevamos para avanzar, ¿no? Pero está trabajando en lo cotidiano, en lo contemporáneo, ¿no? Y lo que pues también la comunidad de arriba va a trabajar cosas contemporáneas. Y bueno, tenemos una de las características de la historia, como ustedes saben, son los análisis diacrónicos y sincrónicos, y estos también los podemos utilizar para las interpretaciones, ¿no? Aquí pongo unos ejemplos, nada más hablando de una danza muy importante de Bolivia, que es la morenada, como tiene que ver con los procesos de trata, de la trata transatlántica, la llegada de estos esclavos
mexicanos esclavizados, su relación que van a mantener con las comunidades indígenas, como los Uru, que van allá, que son los habitantes de la región de Oruro, los originarios, y después cómo va a entrar el proceso de minería, y a partir de los procesos de minería, y por la foto del tío que trajo Daniel ahí en medio, y no se alcanza de poner, cómo a partir de estas nuevas religiones se empiezan a hacer transformaciones y conllevan estas danzas que actualmente son parte del folclore, pero que realmente parten de un aspecto ritualizado en el que se van a estar representando muchas cosas. Bueno, esquemáticos hay muchos ahí, es como realmente muy esquemático esto, ¿no? Como visión, mito, ritualidad, sobre el monarquismo, pervivencias contemporáneas, etcétera, 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 que lo hemos visto. Bueno, marcos conceptuales, más que nada, es lo que las secretarías no están ajustadas para Windows. Entonces, la cuestión teórica, ¿no? Pues, la cuestión de autores, básicamente, autores claves que vemos en el curso son a López, Austin, Rodas, Oidema, Dubois, Alsina, Eliade, Mesling, etc. No, sí, ¿cómo les ha ido leyendo teorías? Bueno, Hertz, Pedro de Castro, para tener también la contra, ¿no? de la promoción, y vemos en historiadores tradicionales norteamericanos también, ¿no? Como Olivier, Roach, Maceto, mismo Norbera, Storowski, Sudena, etc. Bueno, ¿cómo es la forma de trabajo del PIB? El PIB se pretende que funcione de manera de seminario, en el cual cada las primeras 2 horas se dé una discusión temática de una lectura y posteriormente se dé una exposición, ya sea por los propios alumnos que están empezando a investigar o por investigadores invitados. Eso era originalmente, ahora lo estamos cambiando un poquito, pero se va a mantener en esa esencia las 2 horas y 2 horas. Y pues ahí estarían algunas, también va a haber, hay sesiones específicas para cuestiones metodológicas, como por ejemplo trabajo de archivo, trabajo de campo, etnografía, etc. Y empezar a salir a campo. Un aspecto importante del BIF es que estamos contando con invitados de otras universidades. Por ejemplo, hemos tenido la Nacional de Catamarca, de Argentina. Mañana tenemos una conferencia de Gabriel Cruz del Instituto de Investigación Histórica de la UNAM. Hemos tenido de la Universidad Federal de Acre, de Brasil, hace 2 semanas. El semestre pasado de la Universidad de Varsovia, de la Universidad Complutense. Este semestre vamos a tener de la Universidad de París-Montreal. El semestre anterior tuvimos de la Universidad de Río. Y vamos a tener también museos, santuarios andinos del Perú, en conferencias que nos dan directamente a los alumnos del PIB. Ahí está ahora, entonces ya antes era con cada 2 horas, ahora lo vamos a hacer, lo estoy pensando hacer ya como ciclos de conferencias y a ver si algo que la institución nos apoye. Esas cosas. Por ejemplo, estas son las 4 que han estado ya programadas, hay unas que son en línea, otras que son presenciales. Depende, pues, obviamente, de las capacidades, las posibilidades. Por ejemplo, este semestre vamos a terminar con broche de oro con una ponencia de Pacocha Andino en el volcán Ampato, sacrificio de niños en el volcán Ampato, por la doctora Gabriela Martínez y la doctora Carolina Dupré, que son las que están trabajando ya directamente con los restos en el Museo Santuario Andinos, ¿no? Esa también la estoy pensando para jornadas. Y luego Daniel, que hizo el gran favor de irse por allá, pues empezó a abrir también otras puertas de relaciones institucionales, y entonces fue allá a la Universidad Mayor de San Andrés. La Universidad Mayor de San Andrés, donde lo recibieron, contactó con una maestra. Entonces ya vamos a ver si el próximo semestre nos platicamos, tengo que escribir. También contactó con Cantuquita Cabur, que es la hija de Ernesto Cabur, el mayor chanalista del mundo, y entonces tuvo la Secretaría Nacional de Bolivia, que también están interesados en participar en las próximas jornadas de la historia. Entonces ahí, gracias a Daniel que nos hizo el favor. Y bueno, trabajos actuales para que también vean qué se está haciendo, no nada más está escribiendo andino, ¿no?
podemos ver desde prehispánico, el Tecolo, lo divino y mundano. Ahora sí leemos tu título, porque está diciendo todos los caminos llevan al diablo, el proceso de construcción identitaria a través de la figura del diablo en el pueblo Bolivia, siglo XX y XXI, una historia de México. Ese título que son décimos, no décimos, siglo XVI, no, ahí está la una propuesta teórica sobre el modo de producción americano aplicado al desarrollo social y económico de la zona náhuatl de Tahuantinsuyo. Y bueno, hay una propuesta de estudiar la danza de los testuanes. Y bueno, ustedes crean que era todo, como plantas psicoactivas, enmascarar como el proceso de identidad en la Magdalena Contreras, Masaguas, Otomismas, Tlatzinca, Nahuas y órdenes de mendicantes, la educación en el Valle de Chihuahua, del siglo XVI. Lenguaje en la infancia por medio de juegos como organización social. Esto también tiene que ver con yo trabajo historia de la infancia. El sistema hidráulico prehispánico a la crisis hídrica actual se persiste en el Estado de México, ¿sí? Entre prácticas implicadas en esta comunidad. Música y curación en el ejido de Chalco, en la Huasteca Potosina. Entonces, se dan cuenta, hay muchos temas que están trabajando los alumnos, faltaron dos que aquí todavía están como terminando de ajustar. ¿Qué se pretende con el regreso del PIB? Pues que tengan las competencias como conocimiento sólido de las cosmovisiones mesoamericanas y andinas, una habilidad para hacer estudios comparativos de sistemas religiosos, que puedan manejar fuentes primarias y secundarias especializadas, incluyendo estas fuentes documentales o también trabajo etnográfico, capacidad de síntesis teórica y metodológica y obviamente competencia de escritura académica a nivel licenciatura. También las habilidades de investigación, que puedan diseñar y desarrollar proyectos de investigación, que eso todos los proyectos hacemos, análisis crítico de bibliografía especializada, uso apropiado de metodologías, etc. Más bien, una cosa importante para el caso de las cosmovisiones siempre va a ser el manejo ético y respetuoso de los temas religiosos ante las comunidades, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con la ética de la antropóloga de la comunidad con la que se está trabajando. Bueno, también presentación, saber hacer una presentación oral y escrita de los resultados de investigación, lo cual es lo más divertido. Y bueno, pues preparaciones para que puedan entrar a un posgrado más adelante, serían básicamente los puntos más importantes de esto. Y bueno, prácticas de campo, tratamos de hacer prácticas de campo, no siempre se logra, muchas son individuales, muchas tienen que ver con archivos, también tiene que ver con la cuestión de que cada uno de ustedes vayan a hacer su campo, como lo hizo Daniel, o en otro caso, pues también vamos a ir a la AGN, también a trabajar todos, cada quien la suyo, pero pues todos vamos a ir a trabajar a la AGN y supuestamente la idea, el sueño guajiro es ver si nos alcanza para irnos a Perú el próximo año, entonces a la región costa. Bueno, pues eso sería todo, yo les agradezco mucho su atención y hasta el profesor. Gracias.